Bienvenidos a Ambition, Experiencias Profesionales, un programa donde escucharemos historias de evolución desde la universidad hasta el ámbito profesional. Cada semana exploraremos un mundo diferente: administración, finanzas, informática, ingeniería, consultoría y más. Mi nombre es Yamil Insaurralde y démosle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Aurora Acuña. Buenas, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Aurora Acuña, quien se encuentra trabajando para una firma multinacional como gerente de recursos humanos hoy en día. Y bien, con todo eso en mano, hoy nos estará enseñando un poco sobre su historia. Bienvenida, Aurora. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo estás? Buenas noches y buenas noches también a todos los que van a escuchar este podcast más adelante. Genial. Y bueno, para avanzar un poco, Aurora, me gustaría hacerte la pregunta que si bien todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene mucho conocimiento y mucho que aportar a nivel laboral, siempre importante es definir la persona tal y como es. Así que para empezar, nos gustaría saber en tu persona, ¿cómo definirías en una palabra quién es Aurora hoy en día? Hoy yo elegiría una palabra, que definitivamente creo que nos podría definir a todos, la de aprendiz. Creo que todos los días tenemos que estar dispuestos a aprender, hay nuevos desafíos, obviamente a nivel profesional, a nivel personal, así que estando en esa postura, en ese lugar, creo que salen cosas interesantes. ¿Cuál fue tu primera experiencia como aprendiz? ¡Upa! Desde que empecé a caminar, te diré. O sea, sí. Toda la vida, realmente toda la vida y todos Claro. los días, definitivamente uno tiene la posibilidad de aprender. Creo que una de las posiciones que más nos cierran oportunidades es pensar que uno sabe todo. Totalmente. Definitivamente. Y bueno, te hice esa pregunta nada más porque me recordó a mí cuando empezaba a estudiar inglés. Entonces, para mí fue la primera vez como aprendiz total. Como aprendiz, Entonces, exacto. uno siempre dice, uno deja de ser aprendiz cuando termina su carrera o termina sus estudios. Totalmente. Pero la realidad no es así. La realidad no es así, definitivamente no es así. Así es. Y si tuviese que preguntar quién era Aurora antes de iniciar su carrera, hasta quién es hoy en día, ¿quién era Aurora en aquel entonces? Ok, bueno, Aurora siempre fue, Aurorita en ese caso, siempre fue una persona muy, muy apasionada de los deportes. Ah, mira. Siempre. Apasionada por la vida animal, por el ambiente. Sufro mucho hoy en día porque obviamente todos los días tenemos noticias donde el ser humano definitivamente no valora. Y bueno, eso es algo que me lastima bastante. O sea, siempre fui una defensora de los animales en mis tiempos libres, como te acabo de mencionar, del deporte. Y algo que muy poca gente sabe de mí, que creo que no lo cuento a propósito, es que en mis tiempos libres suelo cantar, me encanta cantar. Vengo de cierta forma de una familia con influencia artística y musical, entonces a mí me gusta mucho cantar. Siempre fui estudiosa, siempre. Ujú. Creo que mis padres ese fue un tema importante para ellos, que yo pueda dedicarme a mis estudios y obviamente hacerlo de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era un poco Aurorita antes de empezar su carrera. ¿Siempre yendo a cursos de canto, cursos de ese tipo? Honestamente era más, no, como cursos no, Ujú. pero sí era un hobby que, bueno, en mi casa descubrieron de la nada, como que, ay, mira, vos tenés voz. Y a partir de ahí seguimos hasta ahora haciéndolo de manera completamente informal. Ojo, aclaro. Ok. Aclaro, no, de manera informal. Entonces, eso más bien está avalado por la familia, habría que ver si es cierto. Interesante, eso creo que no todo el mundo sabe, ¿verdad? No. Honestamente creo que nadie sabe. Después, obviamente, el tema del deporte y los estudios estuvieron siempre en primer lugar. En primer lugar, no solamente conmigo, con mis hermanos también. Entonces, es como que todos seguimos esa misma línea. Ah, mira. Sí. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos. 4 hermanos. Sí, de los cuales los 3, yo soy la menor. Entonces es como que con más razón tenía más responsabilidad porque yo venía ya, digamos, viendo cómo ellos sí se dedicaban al estudio y terminaban sus carreras. Y bueno, y por suerte también les fue bastante bien, así que yo no podía ser la excepción.
Wow, bastante interesante. ¿Y vos no sos deportista hoy en día? ¿No sos atleta hoy en día? Pero más Te o menos diría va por allí, te ¿verdad? diría que me estuve preparando hasta hace un mes como para empezar a correr maratones, o sea Ah, que mira. sí, sí, al gimnasio voy todos los días. Para mí hacer ejercicios es como darte el baño del día, o es como cepillarte los dientes, o sea, definitivamente no concibo mi día, mi semana sin de cierta forma dedicarle un tiempo al deporte. Es importante, un escape para de por ahí el estrés con que, no sé, estamos en el día a día, o de por ahí es el momento donde en lo personal me conecto conmigo misma, pongo mis auriculares, no pienso en nada, es solamente en la rutina, entonces Claro. para mí es muy importante. Hoy te diría, yo me considero una deportista, no de élite, Ujú. obviamente, Sí, pero sí lo hago como una rutina sagrada. Así sea a primera hora o al final del día, sí o sí lo hago. wow. Ujú. Y ahora, ¿cómo esto te llevó a lo que, bueno, a decidir tu carrera en aquel entonces? ¿Tiene una relación con tu carrera? ¿Cómo inició tu decisión de... Dedicarme hoy a recursos humanos. Exacto. Bueno, honestamente siempre pensé desde chiquitita que mi futuro estaba en el mundo de los negocios. Ujú. No sé si por la influencia de mi papá, la influencia también de mi hermano mayor, porque tuve la suerte de recibir la costumbre de ser una persona aplicada y responsable, obviamente, de mi madre. Y mi papá me demostró que uno puede ser incansable trabajando. Entonces es como que tuve ambos ingredientes, Ujú. el ser responsable de cierta forma, el de darle el espacio al estudio. Y por otro lado, bueno, mi papá que era un trabajador de sol a sol, siempre supe de cierta forma que mi futuro estaba en los negocios, por decirte, en el mundo Ajá. empresarial. No así mi hermana, por ejemplo, ella es médica, ¿verdad? Pero yo desde chiquita supe que yo Ujú. quería estar en una oficina. Capaz en ese momento no sabía exactamente haciendo qué, pero quería estar en una oficina. Entiendo. En, Y en esa edad, digamos así, terminando el colegio, sí, ya tenías la decisión de estudiar... administración de empresas. Ah, mira. Administración de empresas. Eso también es algo que mucha gente confunde Ujú. y no sabe mucho de mí. Yo no soy psicóloga. Yo soy licenciada en administración de empresas. Sí, mis especializaciones posteriores a la universidad sí ya estuvieron completamente enfocados en trabajar con la gente, en trabajar con recursos humanos. De hecho, hay una carrera de eso hoy en día que se llama Administración de Recursos Humanos. Administración de recursos humanos. Cuando yo terminé la carrera, Ujú. ahí precisamente, digamos, se creó Gracias a vos. esa carrera. Ojalá. Pero Ujú. definitivamente yo en el colegio ya estuve en mi época, no sé si hoy se dirá todavía así, técnico en administración Ujú. de negocios. Yo terminé, digamos, el colegio técnico y a partir de ahí, sin perder tiempo, me fui a la universidad y opté por administración de empresas porque creo que hasta hoy es una carrera base que te da la posibilidad de tener una mirada muy amplia de los negocios, no solamente de los números, también abarcan demasiadas otras áreas. Entonces, bueno, opté por administración, ingresé a trabajar, mi primer trabajo fue en el área administrativa. Duró poco, 6 meses, porque automáticamente me pidieron pasar al área de recursos humanos y ahí es donde empieza mi historia. Ah, mira. ¿Y qué fue tu primer cargo como Mi primer carrera? cargo fue, yo ingresé como asistente administrativa. Ujú. Tenía que por las mañanas hacer las gestiones del banco y hacer gestiones administrativas como ir a solicitar líneas nuevas, no sé, a Copaco en ese entonces, Ajá. a pagar facturas de SAP, a pagar facturas de la ANDE, de la compañía. Llegaba a la oficina al mediodía, almorzaba y empezaba a hacer trabajos administrativos, que eran controles de cajas, algo realmente muy administrativo. Eso estuve haciendo durante 6 meses Ujú. y ya a los 6 meses tuve la oportunidad de pasar al departamento de recursos humanos de la misma compañía. ¿Qué rubro era la compañía? Es una industria textil. Sí. Y fue realmente algo muy sorpresivo. Yo, honestamente, con la persona con quien trabajé en ese momento, que es el dueño de la compañía, lo tengo hasta ahora, solemos conversar y le tengo una estima enorme porque siempre le digo que gran parte de lo que hoy soy definitivamente fue por su visión. Porque a los Wow. 6 meses la persona encargada de recursos humanos renunció y entonces él se había dado cuenta de cierta forma de que, bueno, yo no tenía inconveniente en comunicarme con la gente. Creo que eso se nota hasta hoy día.
Y entonces, bueno, me propuso, mira, vos sabés algo de recursos humanos y honestamente Tamila en ese entonces no sabía nada más lo que había aprendido en la universidad, que obviamente la teoría es muy diferente a la práctica. Y me ofreció la oportunidad y le dije que sí a los 6 meses. Y empezamos un departamento de recursos humanos prácticamente de cero. Me quedé 10 años en ese lugar, hasta llegar a ser la gerente de Bastante. recursos humanos. Sí, sí, bastante. A ver, ¿cuántos años tenían en aquel entonces? Si se puede, 21 ¿verdad? años. 21 años. Ah, 21 años. 21 años ¿Qué cuando armamos el departamento de cero. Se puede decir que fue tu primer trabajo, básicamente, ¿verdad? Sí, se podría decir que fue mi primer trabajo, exactamente. Pero al inicio arrancamos con temas sumamente administrativos, pago de planillas y demás, recibos de Ah, salarios. Y bueno, y con los años, imagínate, 10 años tuvimos de tiempo para desarrollar, inclusive llegamos a terminar procedimientos completos de OIM dentro de la organización, muchísimos desafíos. Yo creo que también eso hizo que obviamente yo decida quedarme y crecer con ellos 10 años, los ¿y diferentes nos challenges. podrías contar un poco tu transición de cargo durante esos 10 años dentro de la empresa? Sí, capaz hoy no recuerde los tiempos exactos, Ujú. pero para mí fueron bastante claros en el sentido de que, bueno, al inicio abrimos, por decirte de alguna forma, el Departamento de Recursos Humanos, siendo asistente directamente del dueño, porque no había una jefa de recursos humanos. Años después me dan la supervisión del área de recursos humanos, ya con algunas otras responsabilidades. ¿Y había más personas dentro del área? Sí, no, hasta ese entonces, los primeros años estuve yo sola porque teníamos un sistema que honestamente hacía muy buen trabajo. Hacía muy buen trabajo, casi todo era automático. Entonces, como Wow, quedaba para que esté sola. claro. Después toda la compañía creció. Llegamos a tener un plantel de empleados que obviamente ya es como que exigía que yo tuviese gente a mi cargo, y eso fue más o menos al tercer o cuarto año de estar en el departamento de ya recursos humanos. El equipo completo llegamos a ser inclusive 5 personas dentro de recursos humanos en esta compañía, yo siempre a la cabeza. Entonces es como que fue asistente, supervisora, jefa y finalmente te podría decir que habilitamos la gerencia de recursos humanos. Gerencia porque teníamos ya oportunidades de decidir, ya tomábamos decisiones, también obviamente estratégicas, ya armábamos un plan estratégico de recursos humanos. Si bien a veces se cumplía el 100%, capaz no siempre, pero es como que ya teníamos un norte anual de lo que íbamos a hacer dentro del departamento. Entonces, bueno, realmente esa fue la evolución y obviamente mi crecimiento se iba dando proporcional al crecimiento de la compañía también, ¿verdad? Wow. ¿Y qué pasó después de eso? Después de 10 años, es como que yo creo que toda persona o todo profesional en algún momento siente que vendría bien un cambio. Ujú. Y yo solamente lo estaba pensando hasta que, bueno, definitivamente me nace una oportunidad que yo siempre decía estando en esta compañía, la empresa que me tenga que llevar de acá de cierta forma tiene que ser un challenge muy grande, porque bueno, 10 años creo que no todos los días uno tiene que renunciar Claro. o uno decide renunciar. Y fue así, fue un desafío gigante que me atrapó, me encantó. Era un proyecto completamente nuevo aquí en Paraguay. Y me lancé, el cual, ¿Puedo hacer una sí, pregunta allí? sí, Porque me imagino muchas personas que están en una empresa por más de 10 años sí, tienen ese miedo de desligarse de ese sí, lugar. sí. ¿Para vos fue una decisión difícil o fue una decisión que ya veías, voy a tomar el desafío en cualquier momento? A ver, fue una decisión difícil desde el punto de vista emocional. Ok, Sí, porque uno 10 años entrega mucho, uno se acostumbra mucho en 10 años a la gente, yo creo que definitivamente donde estás trabajando tenés que amar porque o si no, creo que de cierta forma se hace imposible estar mucho tiempo ahí, o sea, yo amaba ese lugar, entonces yo creo que puedo como partir en dos aristas. ujú, Emocionalmente fue muy difícil sí, abandonar todo eso, dejarle a la gente, dejarle obviamente a mi jefe, de cierta forma la comodidad, entre comillas, que uno ya tiene después de 10 años. Pero por otro lado, yo sabía que estaba tomando la decisión correcta. O sea, era el momento de dar ese paso, definitivamente. A donde me lleve, yo estaba segura de que iba a sumar experiencia, que era lo que ya estaba buscando después de 10 años también, ¿verdad? Entonces, sí fue complicado porque obviamente lloré, soy sentimental.
Pero por otro lado no me arrepentí ni un solo día porque fue una experiencia fantástica que sumó, que me hizo crecer un montón como profesional, nuevos desafíos, nueva gente. Entonces, nada, fue la decisión correcta. Definitivamente no hay que tener miedo. ¿A qué posición fuiste allí? Ahí ya fui como gerente de recursos humanos, Ok. directamente. Como gerente de recursos humanos como te menciono, de un proyecto bastante grande, donde era un rubro que aprender de cero, porque yo estaba en una industria textil, esto era un rubro completamente nuevo, era un rubro de construcción y un rubro comercial. Entonces era aprender de cero y nada, feliz con el proyecto en ese momento. Sumó muchísimo a mi carrera y definitivamente no hay que tener miedo. Definitivamente. Hay que hacer en ciertos momentos así como que de tripas corazón Sí. y no mirar o llorar lo que hay que llorar, pero bueno, tomar la decisión finalmente, ¿verdad? Claro, porque es como que a veces el miedo es lo que te aferra. Exacto, a Por más veces que ese sientas miedo, que ya sí. es momento de evolucionar, Sí, igual te sí. aferra el miedo. Por supuesto que también analizando Ujú. un montón no sé, de Factores. situaciones, de factores, de pros y contras que se pueden presentar. Sí. Pero si el escenario en su mayoría es un escenario positivo y lo que te ataja es el tiempo o es el sentimiento hacia el lugar, bueno, yo creo que ahí en ese momento hay que tomar la decisión. Así es. Y bien, en esa posición como gerente de recursos humanos, ya, ¿puedo preguntarte qué edad tenías cuando eso? Upa, sí, sin problema. El tema es que no tengo, honestamente no lo Sí. tengo controlado, pero habré tenido 32, 33 años. Ok. ¿Y qué se veía diferente de lo que ya ibas haciendo anteriormente en ese lugar? En ese lugar era antes que nada aprender del rubro, era un rubro nuevo, Ujú. y tomar decisiones desde el vamos. O sea, yo venía de 10 años donde obviamente fui creciendo, pero como de cierta forma es como que la relación después de 10 años con tu jefe, aparte de que está muy consolidada, es imposible no sentir ese apoyo constante. O sea, ante cualquier situación o decisión difícil que tomar, puede que vos tomes la iniciativa, pero tenés todo el tiempo como que con quien el check final del Ujú. jefe. Cuando voy a esta oportunidad nueva, era, te traemos porque ya sabes lo que tenés que hacer. Ah, Entonces, ok. las decisiones son completamente tuyas, salgan bien o salgan mal. Entonces, no había ese link, obviamente, que yo había dejado Ujú. y era consciente que las decisiones eran mías 100%. Eso fue algo que definitivamente me marcó y me sacó por completo de mi zona de confort, por completo. La gente, el número de gente también, nosotros estábamos manejando aproximadamente 450 personas en este nuevo proyecto, fuimos a manejar de manera directa casi el mismo monto, de manera indirecta casi 2.000 personas por día, entonces era un proyecto inmenso, ¿verdad? Que definitivamente hacía que tu día sea diferente, Muy definitivamente, diferente. muy diferente, muy diferente, muy diferente, muy apasionante. También, También, también. totalmente. ¿Y después de eso, qué ocurrió? Bueno, en ese proyecto finalmente terminamos el proyecto, se inauguró, feliz. Creo que ahí conocí gente maravillosa que te puedo decir que hasta hoy está en mi vida, que hoy forman parte de mi círculo de Ujú. amigos y de contactos, pero así sumamente cercanos. O sea, ese proyecto me dio demasiadas cosas positivas. Después, bueno, surgió la posibilidad de trabajar en el área que obviamente ya para esta altura amo, que es recursos humanos, y me ofrecieron la oportunidad de trabajar 100% con la gente y para la gente. Entonces, era imposible decirle que no a ese proyecto. Ah, y eso también me parece muy importante recalcar. Todas las veces que yo tuve una oportunidad laboral, las oportunidades aparecieron a través de la red de LinkedIn. Ajá. Sí, es muy importante porque hay mucha gente que por ahí, hoy eso ya es un tip, así Sí, bastante como un tip de recursos interesante. humanos, como que no puedo con mi genio. Y es Claro. importante que la gente se acostumbre a interactuar En esa red. en esas plataformas. Definitivamente es importante. Entonces, un día cualquiera entro a mi LinkedIn y veo un mensaje donde obviamente querían conversar conmigo sobre una posible oportunidad laboral. Ujú. Yo creo que
uno nunca tiene que estar cerrado a las oportunidades ni a escuchar. Y bueno, más después de que... Sí, creo que eso también es un tip importante, ¿verdad? También. Puede que no sea tu momento o puede que no sea lo que justo estés buscando, pero me parece importante dejar siempre la posibilidad de por lo menos tener una red de contactos interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, me reuní con estas personas. La oferta me pareció fantástica. Tomé la decisión, me fui a trabajar con la gente 100%, siendo gerente de recursos humanos, cuidando 100% gente. Y era en esta situación fue diferente porque para mí no fue un desafío capaz conocer el negocio, porque yo de cierta forma ya conocía. Porque era obviamente trabajar en un lugar donde hacíamos selección, capacitación, bueno, y ese era mi día a día, digamos, en las otras organizaciones, ¿verdad? Entonces, capaz no fue mucho el challenge conocer el rubro, porque obviamente yo hacía lo mismo, pero sí, obviamente siempre hay challenges nuevos, como conocerle a la gente y que te acepten también en el equipo, ¿verdad? Que eso tampoco es fácil. Así que, pero también fue una experiencia fantástica. Aprendí muchísimo. Y bueno, y después de esta experiencia, casi de 2 años, hoy estoy donde estoy, que es una empresa multinacional también, es una naviera. Nos dedicamos a hacer, obviamente, shipping y importación y exportación de un montón de commodities. Este sí es un rubro completamente nuevo. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Es como que igual teniendo la misma posición, uno va, como dijiste al principio del programa, siendo aprendiz. Exacto. En cada step de la carrera. Totalmente. Y no solamente eso, sino que uno tiene que aprender a lidiar con nuevas personas. Nuevas Lo que personas. hace el desafío también, sí. parte del desafío. Enorme. Porque ojo que no porque uno esté acostumbrada a comunicarse con la gente o a dedicarse a recursos humanos, o se dedique, perdón, a recursos humanos, cree o tiene la posibilidad de comunicarse de la manera más fácil o más rápida. No es tanto el caso. No, para nada. O sea, cada equipo es diferente. Y por sobre todo, la gerente de recursos humanos llegan momentos diferentes también. O sea, no siempre cuando te contratan o cuando te sumas al equipo es el mejor momento. Entonces, también está como ellos esperan o cuál fue la experiencia anterior que ellos tuvieron. Hay demasiados factores que suman. Entonces, definitivamente aparte de, en este caso, de conocer el negocio, que hay un tecnicismo gigante, siempre está el que el equipo te acepte y el que vos puedas llegar a conocer a tu equipo lo antes posible, ¿verdad? Porque las buenas decisiones en recursos humanos está finalmente de conocer las necesidades del equipo. Las necesidades del equipo uno conoce conociendo al equipo, no hay de otra. Entonces siempre ese proceso es como que uno quiere tratar de acelerar, pero hay que darle tiempo. Totalmente. Y bien, para avanzar un poquito más, quisiera hacerte la consulta la pregunta, mejor dicho. ¿Cuál fue tu peor momento como profesional? Si existe realmente eso. Sí, yo creo que a todos en algún momento en el proceso de crecimiento, todos tienen situaciones un poco negativas. Pero con el paso del tiempo, de los meses o capaz de los años, uno puede, digamos, percibir realmente lo que sumó de positivo haber pasado por esa experiencia, ¿sí? Para mí, una de las cosas más complicadas que me tocó pasar fue con un liderazgo que no sabría decirte si es malo o es bueno, simplemente no hacía match con mi tipo de liderazgo o con lo que para mí es importante en el día a día. Entonces, fue sobrellevar un poco esa situación. Hoy te tengo que decir que si tengo que poner en una balanza o tengo que mirar para atrás, estoy segurísima y tengo muy clara la película de qué sumó de positivo hoy en mi formación haber tenido un liderazgo diferente al mío. Tampoco lo quiero llamar complicado porque hay gente que definitivamente puede trabajar con un liderazgo así. Pero creo que el momento más complicado y que de por ahí siempre se dice, no recuerdo la frase, pero voy a intentar pegarla a la frase, que generalmente los diamantes se forman bajo presión o alguna cosa así. Sí. Sí, te puedo decir, no soy un diamante, ni mucho menos, pero definitivamente como que esa presión pulió gran parte de mi carrera y también un poco de mi tolerancia
a muchas otras situaciones, a frustraciones, que no es fácil tampoco, ¿verdad? Entonces, esas experiencias negativas con el tiempo uno puede transformarlas definitivamente en positivas, ¿verdad? En positivas. Y a veces cuando estás en esa situación decís, bueno, ya no aguanto más, ya no puedo más, no veo que crezco, definitivamente este no es mi lugar. Yo les diría a todas, si existe alguna persona que hoy está escuchando y está pasando por una situación así, definitivamente todo pasa y ese momento también va a pasar. Entonces, a veces es sentarse, es dar lo mejor de uno en el día a día, porque también eso suma. Así como sea que cierres esas etapas, si diste lo mejor, por lo menos dejaste los mejores recuerdos en ese lugar y marcaste una diferencia, de cierta forma. De alguna u otra forma, marcaste la diferencia. Entonces, eso también creo que es algo que suma, ¿verdad? Puede que a veces te lo digan, a veces no. Pero que uno sepa que hizo lo mejor que pudo, yo creo que ayuda bastante, ayuda bastante. Entonces, definitivamente Suficiente. es suficiente, es suficiente. Y todo pasa. Eventualmente las oportunidades van a aparecer. Y definitivamente todo pasa por algo. Totalmente de acuerdo. Definitivamente, comprobado. Comprobado, sí. Comprobado. Y bueno, y en todo esto, todo este trayecto, de lo que fue tu experiencia desde el principio hasta hoy en día, ¿tendrías a una habilidad especial, a un superpoder que, digamos, te ha enseñado a llegar a donde estás hoy en día? Uy, mira, yo creo que sí, creo que es la capacidad de comunicarme. ¿Sí? Sí, sí, creo que es la capacidad de comunicarme y bueno, y esto sería bueno que diga el resto o que diga la gente con quien trabajo o yo con quien trabajé. Ajá. Por favor, buscarles y pedirles su opinión si estoy en lo cierto. Pero creo que de cierta forma les hago sentir confortables para que hablen conmigo. Y eso no siempre va de la mano de recursos humanos. Ojo, eso también quiero dejarlo en claro. No porque uno se dedica a recursos humanos definitivamente tiene la habilidad de poder brindar de cierta forma o transmitir confianza. El tiempo y las experiencias me demostraron que de cierta forma, creo que por suerte yo lo logro. Creo. Por eso te digo, hay que corroborar. Pero hablando de mis poderes, de lo que yo sí te puedo decir que lo manejo, creo que es mi capacidad de comunicarme con la gente. Totalmente, o sea, Sí, yo al sí, menos estoy de acuerdo sí. con eso. Bueno, ahí estamos bien, empezamos bien. Sí. Y bueno, un poquito más para ir cerrando. 2 preguntas. Dime. Una, ¿qué recomendarías a aquellas personas que aspiran a ser hoy en día o al menos aspiran hacia la carrera de recursos humanos o como gerencia de recursos humanos? Ujú. ¿Y tendrías a un libro, música o frase que llevas contigo hoy en día como motivacional? Ok, sí, perfecto. Bueno, te respondo la primera. A ver, si hoy te gustaría recursos humanos, te gustaría dedicarte a recursos humanos, primero entender que al paso del tiempo, por suerte, hoy recursos humanos significa mucho más que solo pagar salarios o que solo contratar o que solo capacitar. ¿Sí? Hoy recursos humanos es definitivamente una pieza clave y vital inclusive en casi todas las organizaciones. Definitivamente tiene un rol cada vez más estratégico. Entonces, para poder ser una gerente de recursos humanos que cumpla con todos los requisitos, no solamente hay que pensar, ay, bueno, me gustaría ser gerente porque me imagino que, no, o sea, definitivamente te tiene que gustar. La comunicación por sobre todo, tenés que tener mucha tolerancia a la frustración, tenés que también, por supuesto, tener la capacidad de escuchar. La gente tiene que sentir eso. Y eso es una opinión, obviamente, muy, muy personal. Sí. Porque a veces te van a decir, yo sé que no me vas a poder ayudar en esto, pero por lo menos me siento bien contándote. Entonces, y buscar un escape. En este caso, el gimnasio. Porque en el día a día absorbes muchas situaciones y muchas situaciones en las cuales a vos también te gustaría poder decidir o ayudar, pero a veces no está al alcance. Entonces hay que poder lidiar con todo eso. O sea, definitivamente tiene que gustarte la comunicación, tiene que gustarte trabajar con la gente. Recursos humanos, por suerte, ya dejó de ser, como te acabo de mencionar, un tema netamente
departamento administrativo y alguien que despide y alguien que contrata. O sea que eso por ende también implica que nosotros como gerentes de recursos humanos tengamos que dar más en el día a día, no solamente cumplir con esos requisitos básicos, ¿verdad? Entonces para mí eso es muy importante. Te respondo la frase: Be the change that you want to see in the world. Sé el cambio que querés ver en el mundo. O sea, que definitivamente el cambio empieza por uno. No puedo exigir al resto de la gente lo que no estoy dispuesta a dar o no estoy dispuesta a hacer. Entonces, desde el vamos, tenemos que hacer ese análisis constante. ¿Qué es lo que yo estoy exigiendo? ¿Qué es lo que yo estoy dando al mundo, a mi comunidad, en mi casa, en mi trabajo? Y si algo no me gusta, automáticamente, o lo que por lo menos a mí me suele funcionar bastante, es traer un espejito y mirarme a mí misma. ¿Qué es lo que estoy exigiendo, pero qué es lo que estoy dando al mismo tiempo? Entonces, si quiero ver un cambio en el mundo, así como te acabo de mencionar, si tu mundo es tu oficina, tu casa, tu barrio, tu país, empecemos el cambio por uno mismo. O si no, el cambio definitivamente no va a llegar. Claro, Esa porque es mi frase. muchas de las cosas que queremos obtener siempre están linkeadas con las personas que somos. Siempre, siempre. Inclusive en las carreras hoy en día. Si yo quiero ser hoy, el día de mañana, quiero estudiar o quiero ser, en tu caso, gerente de recursos humanos o dedicarme a la carrera de recursos humanos, evidentemente tengo que transformarme primero. Totalmente, totalmente. Es así. O es como siempre decimos, y más ahora que la ciudad no está en su mejor momento y que para colmo tenemos un montón de lluvias, por decirte. Bueno, la gente dice, Dios mío, la gente sigue tirando basuras, pero uno todavía en el semáforo ve que la gente tira el paquetito o de galletita o el juguito que estaba tomando en el vehículo, tira por la ventana. Entonces, ese es un perfecto ejemplo. Yo quiero ver un cambio en el mundo, listo, empecemos por uno mismo. Entonces, esa es mi frase de cabecera, que creo que se aplica a todas partes. Sí, sí, me encanta. Y bien, agradezco bastante tu tiempo, Aurora. Y muchísimas gracias por tu experiencia, por todo lo que nos pudiste dar a nosotros como audiencia. No, al contrario. Ojalá que sirva, que les sirva. Si de por ahí hoy en este momento puede inspirar o puede ayudar a, no sé, a tomar una mejor decisión, yo encantada, ¿verdad? Ese tipo de cosas me fascinan. Así que, y bueno, y por sobre todo tengo que aclarar, hice un esfuerzo por no hablar más de 2 horas. Entonces, creo que también fue un desafío para mí, fue un logro. Gracias, Yamila. Gracias, Aurora. Hasta luego. Chao, chao.